Y presentar a nuestro panel, voy a dar la palabra a la maestra Araceli Telles Trejo, quien es la directora general de Formación e Incidencia Ignacianas de esta universidad. Bueno, sí, ok. Pues buenos días, nos da muchísimo gusto que estén aquí hoy, esta mañana fría, un poco fría, pero quiero decirles fundamentalmente que para la Universidad Iberoamericana es muy importante esta actividad, este tercer congreso, por muchísimas razones. La principal, porque creemos que en un mundo donde la violencia es cotidiana, donde la violencia está siendo normalizada, tenemos que empezar a seguir generando caminos de paz, porque lo que necesitamos es eso, o sea, necesitamos encontrar formas que de alguna u otra manera lo que hagan justamente es sean un contrapeso para este discurso dominante de la violencia. Están ustedes, tenemos aquí invitados de muchas partes del mundo, y están ustedes en un país donde hemos durante ya muchísimos años, de veras más de 10, más de 15 años quizás, viviendo situaciones de violencia extrema, donde cada día en este país aproximadamente se cometen 7 feminicidios diarios, donde los niños y las niñas pues ya no pueden salir a ningún espacio público casi, porque el miedo a que los violenten, a que se los lleven las redes de trata de personas. Vivimos una situación muy complicada. Tristemente no es exclusiva de México, lo sé, el mundo realmente está convulsionado, hay violencia en todos lados, y la ventaja, creo, es que frente a estas violencias también hay respuestas, y respuestas de gente y de personas que queremos decir que eso no nos gusta, que eso no va con nosotras, que queremos un mundo distinto, que estamos buscando la construcción de alternativas que nos lleven hacia otro lugar, a un lugar mejor. Y para muestra basta un botón. Hay que ver qué es lo que está pasando en Chile, por ejemplo, en estos momentos, ¿no? Una sociedad considerada durante un buen tiempo modelo, ¿no? Y resulta que no, porque al final de cuentas están viviendo también los embates de un sistema que nos violenta, un sistema que nos hace de verdad no reconocernos como personas, no reconocernos como seres humanos, un sistema que nos ha llevado a violentar no solamente entre pares, sino a violentar, por supuesto, el mismo planeta donde estamos viviendo. Por eso, para nosotros en este congreso, en el tercer congreso de Género y Paz, queremos seguir sumando voces, queremos seguir sumando alternativas para encontrar caminos, para seguir resistiendo y para seguir de verdad construyendo alternativas diferentes a la violencia. No estamos de acuerdo, no aceptamos la normalización de la violencia, necesitamos construir puentes. Y también creo que vale la pena insistir también por qué género y paz, porque la violencia también tiene sus matices, tiene sus campos de batalla, unos más fuertes que otros, particularmente la violencia en este caso contra las mujeres y por supuesto contra la diversidad en los seres humanos. Creemos que la universidad tiene que tener voz, tiene que tener palabra frente a la violencia, pero sobre todo creemos que la universidad es responsable de generar espacios donde se puedan construir puentes. Eso es lo que creemos. Y lo que hacemos aquí realmente es permitir generar espacios donde se encuentren las personas, donde se encuentren las propuestas de paz, donde encontremos posibilidades de ir sumando. El sistema nos quiere dividir, el sistema le interesa los seres individuales, a nosotros lo que nos interesa es los seres en comunidad. Necesitamos construir redes, necesitamos construir lazos, necesitamos hermanarnos y de verdad necesitamos hacerlo con amor, porque esa es la única posibilidad que tenemos para sobrevivir, creo, como especie, y
también porque creo que es la única posibilidad que tenemos para encontrar una manera respetuosa de estar en este mundo, en estos momentos. De verdad, sean muy bienvenidas, muy bienvenidos, nos da mucho gusto. Estos espacios, insisto, para nosotros son esperanzas de que otra vida y otro mundo es posible. Y en ese sentido les agradecemos que confíen, por supuesto, en la universidad, que confíen y que vengan aquí a compartir sus saberes, sus posibilidades y sobre todo que se vayan de aquí construyendo puentes, construyendo comunidades. De verdad, nos necesitamos todas y todos, nos necesitamos porque este mundo está demasiado fragmentado. Entonces, bienvenidas y bienvenidos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes en la Universidad Iberoamericana. Bueno, muchas gracias, maestra Araceli. Y bueno, queremos dar un agradecimiento a todas las universidades y organizaciones que se sumaron a este esfuerzo de organización, de coordinación, sobre todo por su confianza. Hay algunas que empezaron con nosotros desde el primer congreso, pero bueno, poco a poco se ha ido formando una red, poco a poco se han ido sumando más personas y más organizaciones, y bueno, en esta ocasión, de inicio en el panel tenemos con nosotros a la maestra Silvia Schmelkes, quien es vicerrectora académica de esta universidad y quien también se sumó a este esfuerzo. Tenemos a la doctora Ileana Cariño, que es directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría de Ibero Puebla. Tenemos a Luis Mancilla, quien es director de Finanzas y Administración del Instituto de Mujer, Paz y Seguridad de la Universidad de Georgetown. Tenemos al doctor Vernon Yancey, quien viene en representación del Centro de Justicia y Paz de la Universidad Menonita de Virginia. Y bueno, además de ellas y de él, tenemos más organizaciones que han formado parte de este congreso. Tenemos, por supuesto, agradecemos mucho todo el apoyo de la Escuela de Cultura de Paz de Barcelona, de la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana de España, de FURE aquí de México, de Peace and Sport, de Bospaz de la Universidad Autónoma de Barcelona, por supuesto del INTESO, que no está aquí con nosotros nuestra compañera, pero sin embargo agradecemos su apoyo, del ICIP también de Barcelona, del CIACE de Colombia, del CIPMEX, la organización CIPMEX de aquí de México, y bueno, espero no se me esté yendo ninguna organización que haya formado parte de todos estos trabajos, de todos estos esfuerzos, por supuesto de CINEP, de nuestra organización hermana, CINEP en Colombia, y de CIAS, Jesuitas por la Paz de aquí de México. Bueno, entre todas y todos hemos construido este programa de estos 3 días, y bueno, pues agradecemos muchísimo todo su apoyo y sobre todo su confianza en esta apuesta del tercer congreso. Muchas gracias. Y agradecemos a este panel y vamos a pasar a lo que es el primer panel con lo que da inicio el congreso. Tendremos como moderador al doctor Manuel López Pereira, quien es coordinador del doctorado en estudios críticos de género de esta universidad. Agradecemos mucho su presencia y que nos haya apoyado en esto también. Tenemos también a la doctora Ana Applebaum, viene en representación del Instituto de Mujer, Paz y Seguridad de la Universidad de Georgetown. Igualmente tenemos a la doctora Rosa Anaya, quien igualmente viene en representación del Instituto de Mujer, Paz y Seguridad de Georgetown. Contamos también con la presencia de Isael González Rudman. Él es coordinador del proyecto Ranchero Pandillero de Casa AC, de aquí en San Miguel de Allende. Y contamos también con
la participación de la organización Reinserta. Ok, bueno, no debe de tardar la persona de Reinserta. Le dejo la palabra a Manuel. Entonces, muchas gracias. Tú haces las presentaciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas a todas al tercer Congreso de Construcción de Paz con Perspectiva de Género. Les damos la más cordial bienvenida al panel 1 de Trabajo con Pandillas. De los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, los jóvenes son parte fundamental de la innovación para la transformación. En la presentación del informe Jóvenes 2030 en el 2018, por el Instituto Mexicano de la Juventud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, se menciona lo siguiente: una inquietud predominante que expresaron los jóvenes y las jóvenes en todas las investigaciones realizadas para el estudio sobre los progresos fue la victimización y el trauma desproporcionados que sufrían las personas jóvenes como consecuencia de conflictos, la violencia armada, la violencia estatal, el terrorismo, las pandillas y la delincuencia organizada, la violencia de género y la violencia contra jóvenes migrantes, refugiados y desplazados internos. Las personas jóvenes también expresaron inquietud acerca de las violaciones de sus derechos fundamentales, además de la violencia física. Por lo tanto, es importante una construcción de paz que nos permita transformar los espacios de los jóvenes. La construcción de paz con perspectiva de género nos abre nuevas formas de diálogo, de entender cuáles son las consecuencias inherentes de conflictos, de la violencia armada, de la violencia de género, entre otras muchas violencias y conflictos que viven nuestros jóvenes. En este panel de Trabajo con Pandillas nos acompaña a la mesa Ana Applebaum del Georgetown Institute for Women, Peace and Security, Isabel Aguilar Umaña, the Regional Technical Advisor for Peace Building and Policy at Catholic Relief Services, e Isabel González Goodman del proyecto Ranchero Pandillero, y Mercedes Castañeda Gómez Mon de la Asociación Reinserta. Muy bienvenidas a todas. Vamos a iniciar el panel. Lo que vamos a trabajar en el panel es 15-20 minutos. Cada uno de nuestros ponentes va a exponer el tema que nos traen a esta mesa, y después vamos a abrir el micrófono a todas para que podamos participar y podamos crear un diálogo. Iniciamos con Ana. Ana is an expert in transitional justice, peace processes, and disaster risk reduction. Most recently, she serves as the 2015 and 2017 Hillary Graham Clinton Research Fellow at the Georgetown Institute for Women, Peace and Security. In this role, she developed and implemented in-depth research on the gender dynamics of peace and conflict with fieldwork experience in Myanmar, Colombia, Nepal, Indonesia, and Rwanda. Her previous experience includes consulting for a variety of non-profit organizations, including serving as McLarty Scholar at Vital Voices Global Partnership. She also engaged as a Journal Fellow at Jews United for Justice, a community organizing group dedicated to pursuing justice and equality in the Washington, D.C. area. Mr. Applebaum received her Master in Public Services from the Clinton School of Public Services, where she served as a student body president. At her alma mater, Washington University in St. Louis, she was awarded a George E. Millen Scholarship in Humanities and an internship at the White House. Mr. Applebaum is currently pursuing a Juris Doctor degree at New York University School of Law. Bienvenida, Ana. Hello. Thank you, everyone. Thank you so much, Manuel. I'm really happy to be here, and it's such a privilege to be up here with these
I hope that I can provide a useful perspective to add to all of your expertise. And I want to thank all of you for your patience in allowing me to give my presentation in English. My Spanish isn't quite good enough yet, but hopefully someday. And thank you to the organizers of the conference for having me, and to the Georgetown Institute for Women, Peace, and Security for all of your support on this topic. The Institute's work, as many of you may know, focuses on the important role that women play in preventing conflict and building peace, reforming institutions, and addressing global threats. Now, I'm going to speak today about how widespread gang violence should be considered a global threat in the form of armed conflict. While I was working at the Institute, my colleague Brianna Mabi and I were working on many different topics concerning global threats and women's roles and experiences dealing with those threats in many different settings. But I was intrigued and concerned by how rarely the issue of gang violence was mentioned when policymakers and practitioners would talk about ongoing conflicts around the world. You know, gang violence was rarely mentioned, despite the fact that, for just to take one example, in 2017, 3 of the 5 countries with the highest reported rates of violent death all experienced high levels of gang violence. You know, in that year, El Salvador, Venezuela, and Honduras had rates of violent death that were lower only than Syria and Afghanistan. So, you know, why are people in the conflict space not talking about these extreme levels of violent death as a form of war? You know, so we began to consider whether it was possible, and if so, if it could be useful to consider whether societies that experience widespread gang violence are actually undergoing a form of warfare, of armed conflict. And we think the answer is yes. First, it is certainly possible under international law to consider widespread gang violence as a form of armed conflict. I'll discuss in more detail in a moment, but the disruption of daily life caused by widespread gang violence is increasingly similar to experiences of war, whether that's limited freedom of movement, really high levels of civilian casualties, or thinking about significant migration and displacement of people, you know, as can be seen very easily in parallels from individuals, you know, perhaps fleeing Syria for Europe, or fleeing Honduras or El Salvador to the United States and elsewhere. And this becomes particularly obvious when you think about how women are affected by gang violence and the ways in which focusing on gender can strengthen the responses to some violence, as there are really strong similarities that I'm going to be talking about between how more traditional forms of armed conflict and how gang violence deal with women, women's bodies, and what women's roles are in relationship to those events. And second, I do think it's really useful to frame, it can be useful to frame widespread gang violence this way. You know, when widespread gang violence is considered only as a criminal issue as opposed to an issue of conflict, that can limit the international community's willingness to help provide humanitarian aid or to try to mitigate the violence. I want to be clear that I'm not advocating that gang violence is a problem that should primarily be responded to with international military force or anything of that nature. Repressive responses to gang violence are not new and have not necessarily been productive. But categorizing gang violence as a form of armed conflict does open up new opportunities to engage for humanitarian and policy-making purposes and diplomatic purposes, and I'd like to focus on those angles. I'm going to talk today just about El Salvador, as an example for how it is that when gang violence reaches such a scale and a form of a certain nature that it can be considered a form of armed conflict. But this idea is clearly not limited to the confines of El Salvador, and I hope that there's resonance in other places and other contexts in which gang violence is so widespread. So, and
I mean, as many people here know, El Salvador has unfortunately become one of the most violent countries in the world, particularly among countries that are formally and officially considered to be at peace. In 2015, El Salvador registered a homicide rate of 104 per 100,000 residents, which was the highest in the world for a nation that was not officially at war. And the number has declined since then, which is great news, but it remains among the world's highest. I'm not going to take a lot of time talking about the rise of gangs in the country. I'm sure many of you are familiar with the history, and it would require much more time than I have to go into a really thoughtful analysis of how and why gangs and gang-related violence became so prevalent. But to very briefly summarize, El Salvador underwent a brutal civil war that lasted over a decade. After peace accords were signed, many years of war and resulting economic and political challenges created openings for gangs to thrive. While there were some smaller youth gangs in the country, the country's largest gangs really were formed back in Los Angeles in the United States. Gang members were deported to El Salvador after some time, and upon return to El Salvador, these gangs really gained membership and have increasingly inserted control over daily life. There's a hugely significant presence of gang members in the country. Some estimates include approximately 60,000, although there are many different estimates. So that does give some perspective as to really the size of the presence. But a significant presence of gang members does not alone mean that their activities would reach the threshold of armed conflict, of course. So, when would we be able to consider that, gang violence and their activities would reach a threshold of armed conflict? And to talk about that, I'm going to briefly talk about how armed conflict is defined in international law. So in international law, non-international armed conflict is defined in the Geneva Conventions. And that's just non-international armed conflict is just considered to be when there is armed conflict between a government and a group that is not a government, or among different groups that are non-governmental groups. And these armed non-governmental groups in the sort of international legal space are usually considered to be or called, guerrilla groups or local militias or paramilitary forces. But gangs and gang violence, I believe, should be considered similarly when they reach a certain scale in nature. So two criteria are used to establish if the conflict can be considered this type of armed conflict under the Geneva Conventions. First, hostilities must reach what is considered a minimum level of intensity. And second, groups must be considered parties to the conflict. So what does that actually mean? A minimum level of intensity basically means that a government uses military force instead of police force against an armed group. And second, the term parties to the conflict basically means that these armed groups are organized armed forces, that they're organized political groups, and that they exercise some control over some physical territory so as to carry out their activities. And by this definition, gang violence in El Salvador can meet the intensity and organization that is required to be considered a form of armed conflict. First, military force is increasingly used to combat gangs. Government has fought the gangs with a combination of police and military forces since at least 2003. And in 2016 specifically, there was a unit that was created to address gang presence, which was explicitly a combined military-police force, and it actually had more members of the military than it did of the police in that force. And there are many other examples, but one could, and I think pretty easily make an argument that this use of military force reaches what is needed to be considered a minimum level of hostility under international law. And second, I think gangs can increasingly be considered to meet that second criteria, which is to be parties to a conflict. And that's because they display signs of being organized political entities that control some territory. They're political entities because they engage in political activity. They negotiate or bribe or extort
political candidates at the local level. They'll supply votes or agree to reduce violence temporarily. And then they have leverage over elected officials in many different ways and have political influence over decisions. At a national level, they send recruits to train in the police force, sometimes even in the military, to kind of infiltrate those forces. They send members to train as lawyers and accountants. And those activities are the activities of political organizations because they disrupt democratic processes. They challenge democratic institutions. They also have significant territorial control that gives them freedom to carry out their activities. They've been able to, in certain neighborhoods, in certain spaces, control public spaces, whether through extortion or violence, and particularly through a very targeted campaign against the transportation sector, including buses, bus drivers, and other ways of controlling how goods and people move throughout communities. And so in doing so, they're able to, at least in certain communities, control who enters and who leaves and the flow of goods, able to sometimes engage in violent activity at their discretion. So they really have, a level of territorial control in certain neighborhoods. So, it seems like we can argue that gangs are able to meet both the minimum level of hostilities and to be considered parties to the conflict, and thus under the Geneva Conventions could fit within the international community's framework for armed conflict. But I think it's important that it's not just in this technical framework that we see gang violence as a form of armed conflict. When we look at women's lives and women's roles in proximity to gang activity, it gives us a good sense. It becomes even more clear that gang violence has so many parallels to the way that more traditional conflict is carried out. First, we can see that women in gangs play roles very similar to logistics operations in armed groups in armed conflict. Women are key to gangs' growth, literally giving birth to the next generation of gangs. And they also function as care providers. They perform duties that are considered more traditional women's tasks, such as chores or cooking or laundry, supplies. But these are all the background activities that are needed for gangs to be able to carry out their other activity. And so this can really be seen as a form of logistics support for armed groups. Additionally, women in gangs are increasingly carrying out direct gang activity. And this is really similar to what we have been seeing women doing in terrorist groups or other forms of armed rebel groups, where they have increased responsibility to carry out tasks, in part because it seems a strategy that they have a lesser chance of being detected. It's easier for them to avoid detection if they're doing activities like smuggling drugs or perhaps luring kidnapping victims to a certain area, and possibly because their chances of being arrested are lesser. Additionally, just as in areas of warfare, violence against women is a specific tactic used by gangs to establish control over communities. Sexual violence is used to force women into submission to a gang, but it's also used to create a culture of fear in communities and to punish community members who disobey the gang. And we see this very often in traditional forms of armed conflict as well. Women's bodies are deployed to initiate gang members, to narrow the distance between the gang and the local. And similarly to times of armed conflict, gang violence, and specifically gender-based violence, has caused a huge humanitarian crisis and launched significant migration patterns, which, as I mentioned earlier, is very similar parallels to what we see in other areas that are experiencing and undergoing armed conflict. So I think the question is as well, why does this all matter? Why would it matter if gang violence, widespread gang violence, can be considered a form of armed conflict, as we see most, particularly through the lives and experiences of women who are living in communities in relations to gangs. And it matters because I believe that an updated framing of gang violence as armed conflict, and particularly one that understands the gendered nature of that interaction,
can provide both, has important ramifications, but also can potentially provide new solutions for such widespread violence. First, re-envisioning gang violence as a subset of armed conflict meaningfully changes the world's statistics on armed conflict and violence. This would not only provide a more accurate representation of what's actually being experienced by individuals around the world, it would provide a better understanding of the severity of violence in the everyday lives of communities in El Salvador and other places where gang violence is so widespread. In turn, this could really help redirect funding and attention to vulnerable populations. These populations currently lack recognition of how severe and intense their experience is because it's not considered war. Second, a change in the classification of gang violence could alter the focus of humanitarian funding and workers. Currently humanitarian agencies who want to become involved in gang violence work are not under special protections of international law. International law does provide some special protections for humanitarian agencies that work in spaces of armed conflict. And since international law has those provisions that allow humanitarian organizations to provide services to victims of armed conflict, reclassifying gang violence would actually create a legal duty by some countries to enable access to humanitarian service providers and could provide existing organizations on the ground with greater protections for the work that they're doing, which would be very important. Third, I'd like to propose that new perspectives on gang violence could shift policymaking priorities in other countries in relationship to widespread violence. It could offer open opportunities for engagement on the diplomatic level, on the legal level, and on the humanitarian level, as I just mentioned, that have so far perhaps been underutilized in other countries' response to gang violence. I will note, of course, that there's also a danger in increased militarized response, but I do think that these other avenues that could be opened are really potent and have a lot of potential. And finally, I do think, a deeper understanding of the role that women play in gangs and in communities that are deeply affected by gangs can help shed new light on how women engage in violence in other settings and vice versa. Investigating women's roles in gangs can provide knowledge and expand knowledge about women's roles in violent organizations in general, and how potentially demobilization or de-radicalization processes could function. And this in turn could open the avenues for creating better research to understand how to address women who are connected to gang violence. So I do think that expanding the discussion around gang violence can provide new perspectives, provide new opportunities for engagement, and it's worth considering how and when and why we might want to consider if societies that are experiencing widespread gang violence are really experiencing a form of armed conflict. So, thank you so much. Thank you, Ana. Muchísimas gracias. Creo que es muy importante lo que menciona. Y algo que me quedo de lo que estás diciendo es cómo la participación de mujeres es usada como una táctica en las pandillas, ya sea para causar conflicto o como un arma sociocultural de estigma y miedo para la sociedad, ¿cierto? Entonces creo algo muy importante. And as you say, I think we have to have more understanding of the role of women and how they play these kind of roles and how the violence use them as a tactical word. So thank you so much, Ana. Muchísimas gracias. Nuestra siguiente participante es Isabel Aguilar Umaña. Bienvenida. She is a regional technical advisor for peace building and policy at Catholic Relief Services, the regional officer for Latin America and the Caribbean since 2015. She received her master's degree in human rights and currently is a PhD candidate at San Carlos University. She has experience in designing and facilitating diverse dialogue process during the post-conflict context in Guatemala, including a multi-sectoral dialogue process on inter-rural development and a process of a new international public policy woman. As part of the peace-building program installed by the Organization of American States
In Guatemala, her native country, she prepared a series of handbooks on reconciliations, conflict resolutions, and mediation in community settings. She coordinated the regional youth program of the International Peace Building Islands in Central America from 2010 to 2015, frame in which several public policies on youth and violence prevention were presented. She specializes in public and political dialogue, mediation, negotiation, and systematization of experiences and lessons learned within these processes. She has more than 20 years of experience in peace building, conflict resolutions, and violence prevention. She has participated in diverse research processes and published several books and articles related with the subjects of her competency. She also was the academic coordinator of a postgraduate course on peace building, mediation, and conflict resolution in Nativa University, in her native country. Bienvenida, Isabel. Bueno, muchas gracias. Creo que la próxima vez voy a modificar un poco eso porque ya luego van sacando la cuenta de los años. Mucho gusto, muchas gracias. Es para mí realmente un gusto enorme estar aquí. Gracias a la Georgetown University por la invitación. Lo que voy a tratar de compartir con ustedes, realmente 15-20 minutos es muy poco para tratar de abordar la complejidad de los fenómenos pandilleriles y vistos desde las lentes de género, pero también tratar de hacer al mismo tiempo un poco lo que estamos haciendo en la región en Catholic Relief Services en el marco de nuestro programa de construcción de paz. No sé quién está aquí. Bueno, primero lo más importante para mí, que es casi un lugar común cuando trabajamos en construcción de paz y en prevención de violencia, pero vale la pena reiterarlo, es el tema de que este no es un problema exclusivamente de seguridad. Es decir, todas y todos sabemos que las maras y las pandillas en Centroamérica son organizaciones de larga data, ¿verdad? Sus orígenes pueden trazarse a los años 50, los años 60, pero que pues comienzan a tener un carácter diferente en los años 90, ¿no? Y entonces parte de la problemática ha sido justamente que se les ha visto como un problema exclusivamente de seguridad y no como un problema social. Y es algo que pues desafortunadamente ha estado en la base de la consideración de una serie de políticas de mano dura, superdura, recontradura, hiperdura, puño de hierro, etcétera, para poder abordar esta problemática. Con esto no queremos decir que estamos negando el carácter letal, ¿verdad?, de las actividades que muchas organizaciones pandilleriles han estado realizando, en particular la MS y las dos facciones de la pandilla 18, los sureños y los revolucionarios. Pero sí queremos señalar que lamentablemente los lentes de seguridad tienden a adoptar un tono de securitización, y entonces lo que sucede es que no se están realizando políticas integrales para abordar este tema. Muchísimo menos se están viendo el aspecto de género y el rol de las mujeres en esta dinámica. Por ejemplo, en el plan El Salvador Seguro, que fue el último plan del gobierno anterior del presidente Salvador Sánchez Serén, elaborado de una forma participativa con la concurrencia de diversos organismos tanto nacionales como internacionales, entre ellos el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En este plan, por ejemplo, de los compromisos o de las acciones que se estaban proponiendo, solamente 4 o 5 podrían ser asociadas con los temas de interés desde la perspectiva de las mujeres, y muchos de ellos desde la lente de la familia, ¿verdad?, que sabemos que es insuficiente para explicar las dinámicas que afectan a las mujeres. Por ejemplo, durante la tregua contra las pandillas, la tregua entre pandillas, perdón, en 2012, que como algunos de ustedes sabrán, redujo sensiblemente el número de homicidios en el país. Yo tuve ocasión de conversar con uno de los mediadores acerca de qué se podía hacer o cuál era cómo se estaba abordando esta dinámica de tregua
con las mujeres, y no solo con las mujeres, en las pandillas, porque cuando hablamos del fenómeno visto de las lentes de género tendremos que tener muy en cuenta que estamos hablando de ellas involucradas como pandilleras, pero también de todas sus madres, sus esposas, sus novias, sus amantes, todo el entorno de ellos en el cual muchas veces ellas también se ven involucradas. Entonces, lo que en esa ocasión uno de los mediadores dijo es que tenés que entender que este no es un fenómeno, las mujeres no tienen nada que ver en esto. Era uno de los mediadores en la tregua, cuando yo le pregunté cómo podíamos involucrar a las mujeres en este proceso que en este momento se estaba tratando de diseñar e implementar como un proceso de construcción de paz social, pues las mujeres sin duda tendríamos algo que decir, pero la respuesta fue: estás equivocada, las mujeres no tienen nada que ver en esto. Este es un fenómeno exclusivamente masculino. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que hasta el momento la problemática ha sido vista como una problemática exclusivamente de seguridad y muy a menudo en clave de securitización, y segundo, como unos lentes en los cuales las mujeres están siendo excluidas, ¿verdad? Como actoras involucradas de muchas formas en el fenómeno, y que también se necesita pues, que las soluciones sean vistas con lentes adecuados de género. La siguiente. Bueno, lo que también es importante mencionar que las magas y las pandillas siguen siendo asociaciones predominantemente masculinas. Realmente yo desconfío mucho de cualquier cifra sobre las pandillas, es decir, sé que han sido muchas veces manipuladas políticamente para sobredimensionar el fenómeno, tanto por los gobiernos como por las mismas organizaciones pandilleriles a las que les conviene mostrar una fuerza mayor, ¿verdad? Y además, pues como ustedes comprenderán, por razones metodológicas es muy difícil establecer un censo sobre pues, qué número de pandilleros hay, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, en una ocasión, cuando yo estaba coordinando investigaciones en torno a estos temas en el Triángulo Norte de Centroamérica, pedimos por el mecanismo de solicitud de acceso a la información pública, pedimos a la Policía Nacional Civil en Guatemala cuál era el número de pandilleros que ellos consideraban que existía, y un año nos dijeron 16,000 y al año siguiente nos dijeron 14,000. Es decir, sin ninguna racionalidad consistente entre por qué la merma, ¿verdad?, de ese número. También en una ocasión, conversando con uno de los líderes de una de las pandillas mayoritarias en El Salvador, una conversación informal, es decir, sin ser una entrevista planificada como tal, le pregunté que más o menos cuántas personas estaban a su cargo, y pues me dio un número bastante más reducido de la cifra de 60,000, 45,000, 55,000 que han estado manejando durante los últimos años en el caso de El Salvador en particular. Independientemente de esto, pues es claro que las mujeres en pandillas son menos, ¿verdad? Eso se puede inferir, por ejemplo, a través de la cantidad de mujeres pandilleras que están en los centros de privación de libertad. También se sabe que son menos porque los mismos hombres pandilleros no les gusta que ellas ingresen a la pandilla porque las consideran chismosas, las consideran poco fiables, débiles, entonces realmente que ellas ingresen es mucho más difícil. Pues ahí están en la presentación algunos de los motivos por los cuales ellas ingresan, ¿verdad? La verdad es que muchas veces lo que hemos visto en la región, en el Triángulo Norte de Centroamérica, es que los miembros de pandillas, además de ser victimarios, y sobre todo en el caso de las mujeres, han sido víctimas, primero. Entonces se da
una dualidad muy compleja entre el ser víctima y el ser victimario. Eso significa que muchas de las personas que ingresan a estas organizaciones lo hacen porque en sus casas, en sus familias, en sus comunidades no solo no tienen las oportunidades de acceso al desarrollo, sino también muchas veces han sido víctimas de toda clase de abusos. Por ejemplo, yo conocí un pandillero en Guatemala que su madre ejercía el trabajo sexual y su padrastro era alcohólico y drogadicto y la casa era un caos y había violencia doméstica, etc. Entonces, en cuanto él pudo, se brincó a la pandilla y él me hizo así en la mesa, me hizo este gesto. Yo, en cuanto pude, tomé un arma y puse orden en mi casa. Esa historia refleja un poco lo que ha estado pasando. En el caso de las mujeres, pues como les digo, muchas de ellas han sido víctimas, ¿verdad? Primero, y para ingresar a la pandilla, pues también hay unos rituales que para ellas se vuelven particularmente más difíciles. Ellas tienen que demostrar una y otra vez, ¿verdad? Como sucede en el mundo normal, por ejemplo, en el ejercicio profesional, muchas de nosotras hemos tenido que demostrar 1, 2, hasta 3 veces lo que somos capaces de hacer para tener una carrera consolidada. Lo mismo sucede en la vida pandillera. La siguiente. Es interesante, es importante mencionarles que una de las características que está sucediendo, sobre todo en El Salvador, es donde es más fuerte, porque si pudiéramos decirlo de esta manera, del Triángulo Norte es el país que tiene más cantidad de pandilleros per cápita, si es que esto se pudiera decir. Es que la vida de ellas pues está asignada, ¿verdad?, por la violencia en todas sus formas, y que ellas pueden ser consideradas también como territorio, parte del territorio en disputa. El cuerpo de las mujeres se convierte en territorio en disputa. No solo por lo que ya decía Ana, ¿verdad?, porque que ellas son botín, ¿verdad?, ejercicio de venganza. En el cuerpo de ellas se inscribe la venganza de una facción pandilleril contra otra, sino también porque en estos territorios la presencia policial también no es una presencia que provea seguridad del 100%, sino que en muchos casos la policía está vinculada con ejecuciones extrajudiciales, y además las mujeres, por el hecho de vivir en barrios estigmatizados y considerados rojos, zonas rojas, pues las mujeres son también acosadas por las fuerzas de la seguridad pública. Y sobre todo si son jóvenes y pues si físicamente se acercan al canon de belleza occidental que ha sido preconizado fuertemente por la publicidad. Entonces, de esa cuenta, ser joven y ser guapa se vuelve un factor de riesgo. Hasta allá, tampoco. No estoy. Bueno, quiero decirles entonces, desde esa perspectiva, las mujeres están ocupando el lugar de mayor vulnerabilidad, ¿verdad? Ellas son vulnerabilizadas no solo por sus propios, también por las fuerzas de seguridad, ¿verdad? Y cuando ellas intentan buscar algún tipo de refugio, es muy difícil de encontrar. Esto está en la base de mucha migración en la actualidad. También como es un factor de riesgo, yo conozco muchos casos donde las mismas familias, para proteger a sus hijas, las tienen que enviar a otro país, ¿no? Si una muchacha le gusta al líder de la pandilla, esta pues tiene que ver qué hace, o satisfacer los deseos del líder de la pandilla, o simplemente arriesgarse a lo que pueda suceder. Y esto viene asociado con otras violencias, ¿verdad? Por ejemplo, la extorsión. Si no me das tu cuerpo, subo la extorsión.
Entonces la situación en realidad es una situación muy difícil en los territorios, pero insistimos, esto si bien es importante considerarlo en su intensidad, por razones humanitarias y por razones de búsqueda de soluciones viables, también es importante no perder de vista que estamos hablando de fenómenos fuertemente arraigados en la cultura, estamos hablando de fenómenos complejos y que están vinculados con las grandes carencias en cuanto a las políticas sociales. La siguiente. Bueno, yo no voy a repetir esto porque creo que Ana lo dijo bastante bien. Esto los roles que ellas asumen, ¿verdad? Son roles tradicionales, ¿verdad? Aunque cada vez más están asumiendo un protagonismo mayor, está cambiando ligeramente y están asumiendo un protagonismo mayor en la comisión de crímenes de más impacto, ¿verdad? Como el ser sicarias, ¿verdad? Justamente por la radicalización de las dinámicas de violencia, ya muchas mujeres jóvenes están asumiendo el rol de sicarias. La siguiente. Otro tema interesante que vale la pena mencionar, que no están necesariamente focalizadas al trabajo con mujeres en las pandillas, y esto es porque no queremos que ellas sean el blanco, es decir, no podemos trabajar exclusivamente con ellas porque no hay condiciones de seguridad para que podamos solamente trabajar con ellas. Entonces, lo que hacemos es trabajar en conjunto. Tenemos un programa que se llama, luego también creemos que se necesita todo el tema de algo que no se ha hecho con la intensidad necesaria, son los programas de atención psicosocial, ¿verdad? Y que adopten, que las políticas públicas de seguridad y de prevención de violencia adopten estos lentes de género. La siguiente, por favor. Y bueno, este es un programa que tenemos de rehabilitación y reinserción en El Salvador, en donde trabajamos con hombres privados de libertad, y recientemente acabamos de comenzar con una metodología de atención psicosocial con mujeres privadas de libertad. Y entonces, como les decía, desde nuestra perspectiva, ellas han sido víctimas, muchas han cometido crímenes terribles, pero en sus cuerpos también se encarna esa dualidad de víctima-victimario. En segundas oportunidades, la siguiente, lo que aplicamos a metodologías de jóvenes constructoras, ¿verdad? Que fomentan el liderazgo y la empleabilidad, y que también reciben terapia cognitivo-conductual, que es un programa pues, durante varias sesiones lo que estamos tratando de hacer es propiciar cambios de comportamiento. En la siguiente, esta es la metodología que nosotros utilizamos para grupos de apoyo de mujeres, que, como les digo, está dirigida, o en su génesis se ideó, se diseñó para trabajar con mujeres víctimas de violencias en su conjunto, no solamente violencia doméstica. Eso es algo que me gusta insistir, porque en muchos espacios se considera que las mujeres solamente somos víctimas de violencia doméstica, como que de nuevo el ámbito privado es el único que nos compete, incluso para ser receptoras de violencia, sin ver que también hay otras violencias que van desde la política hasta la estructural, etcétera, que se ensañan de maneras muy particulares en nosotras. Entonces esta metodología la aplicamos para fomentar resiliencia y crear redes de apoyo nacionales e internacionales. Trabajó en la Procuraduría General de la República y en la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito de Desarrollo, el protocolo de tratamiento a niños y niñas que han sufrido abuso sexual. Es cofundadora y actualmente directora general de Reinserta, un mexicano AC, Fundación líder en México en materia penitenciaria. Se desempeñó durante 5 años como la directora del área de adolescentes en conflicto con la ley y en proceso de reinserción, en donde se creó un modelo de reinserción de adolescentes en conflicto con la ley con delitos graves, actualmente operando en Ciudad de México y Estado de México.
Realizó la parte psicológica del apartado de maternidad en prisión y la ley de ejecución penal y ha sido capacitadora de jueces federales en materia de adolescentes en conflicto con la ley. Adicionalmente, es docente de la Universidad Iberoamericana y atiende casos como terapeuta en materia de psicotrauma. Bienvenida, Mercedes. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación y es un placer compartir panel con ustedes. Pues bueno, quisiera nada más dar un panorama, una introducción breve de lo que nosotros hacemos en Reinserta en temas de seguridad, en temas de justicia social y en temas de derechos humanos. Trabajamos con población vulnerable en el sistema penitenciario. Nos enfocamos principalmente en todo lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes en contacto con el sistema penitenciario y estamos por cumplir 7 años de operación con esta población. A nosotros lo que nos ha marcado un poco ha sido el que estamos trabajando desde muchos ámbitos. No solamente tenemos mucho trabajo operativo, tenemos un equipo de casi 50 personas que están todos los días en centros de internamiento para adolescentes, en comunidades, en reclusorios. Ahorita hay que agregar que acabamos de abrir oficinas en Nuevo León, justamente para poder replicar nuestros modelos de niñez y de adolescentes que en el estado de Nuevo León, que es un estado en donde nos hemos enfrentado mucho con menores de edad, con adolescentes vinculados a la delincuencia organizada. Entonces me voy a enfocar un poquito más por allá el día de hoy, pero también tenemos un equipo fuerte de investigación, de monitoreo y de evaluación, de hacer trabajos basados en evidencia y de compartir el trabajo que se hace por medio de investigaciones. Y pues tenemos unas investigaciones que han sido bastante utilizadas ya en materia penitenciaria, que tienen que ver con los temas de maternidad y paternidad en prisión y que tienen que ver con el tema de adolescentes en conflicto con la ley. Desde ahí voy a abordar el tema de género, desde las mujeres que están en prisión, pero también desde los niños y adolescentes que están entrando en contacto. ¿Y por qué están cayendo a las pandillas? ¿Por qué están cayendo a los delitos? Están volteando a estos lugares porque son la solución de que nosotros como sociedad, como gobierno, no les estamos dando. Entonces, creo que parte importante de lo que tenemos que visualizar es qué está pasando con las familias criminógenas, ¿no? En nuestro estudio encontramos que el 45% de los adolescentes con los que estamos trabajando tienen un familiar directo que ha estado en prisión. Sin embargo, somos de los únicos países que no tienen ningún programa para niños y niñas que sus papás están en prisión. Entonces, aquí tenemos un círculo de la delincuencia bien marcado, pero no hay ninguna intervención, no hay ningún programa que se esté haciendo, ni siquiera se está volteando a visibilizar esta parte. Tenemos nuestros Netflix atascados de series idealizando al criminal y sale con las mujeres guapísimas y con dinero. Entonces, pues los niños aspiran a estar ahí. Y es un poco la realidad de lo que se les está vendiendo a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Entonces, al entender un poco por qué un adolescente, por qué un joven, por qué una mujer empiezan a entrar a esta vida delictiva, muchas veces se puede decir pues es una oportunidad de tener más dinero y sí, seguramente influye mucho, pero en nuestra experiencia lo que más influye es también un alto consumo de sustancias, un sentido de pertenencia. Me acuerdo mucho de uno de los primeros adolescentes con los que trabajamos en Reinserta, que tiene una historia de trauma en su casa bastante importante, y él a los 11 años decidió hacer una broma con su mamá de 3 días, desaparecerse de su casa a ver qué hacía su mamá, y 3 días después regresa y la mamá no se había dado cuenta que el niño no había estado 3 días. Hola, ¿cómo estás? Y para él fue muy impresionante el decir, pues les valgo, literal. Y meses después, pues ahí en su calle lo invitaron a hacer un robo, él dijo, pues órale, no tengo nada que perder, entró y ahí por primera vez le dijeron, wow, qué rápido eres, qué bueno, te necesitamos. Y ahí le están dando ese, me sirves, eres útil, me perteneces a algo y te necesitamos. ¿Qué adolescente no necesita escuchar eso? ¿No? Entonces,
justamente este sentido de pertenencia, esta adrenalina, este juntarse con pares delictivos o con familia criminógena, son factores importantes que hay que dar. Y todo lo demás, déjenlo aquí, que sus familiares lo recojan. Y muchas se acercan con nosotros y dicen, pues es que por mis cosas no van a venir, entonces pues se las pueden llevar a ustedes a ver si les sirven a alguien. Y de 35 mujeres, solo 4 tenían visita. Entonces, es un poco entender el abandono de las mujeres en prisión, y ligándolo un poco con el tema anterior, el 88% de las mujeres en prisión son mamás. Entonces, ¿qué está pasando? Sacamos a las mujeres, se van a la cárcel, se abandonan. ¿Qué pasa con sus hijos? En este estudio de maternidad que les comentaba, fue tristísimo, porque me acuerdo mucho de Guerrero y de Francisco, porque a mí nos decían, es que a mí cuando me arrestaron, estaban mis hijos ahí, a mí me llevaron violentamente, empujaron a mis hijos, y desde hace 4 años no sé dónde están. No sé si están en el DIF, no sé si están en la casa hogar, nadie me dice dónde están. Entonces, justamente empezamos a ver otra vez este círculo, esta red, ¿no? ¿Qué pasa? Se va la mamá a la cárcel, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, el cuidador primario desaparece y ahí empiezan las conductas de riesgo con los niños, con los adolescentes. Entonces, es momento de voltear a ver a la sociedad como lo que somos como humanos, para restaurar este tejido social, para recuperar la paz del país. Ya estamos cansados de ver las noticias, de ver lo deprimente que está todo en este país. Entonces, es importante ver lo que sí está pasando bien, lo que se está haciendo, y creer en el potencial de las personas. Creer que si no se puede hacer una reintegración familiar con una persona que está saliendo de la cárcel, quizás el valorar sus propios recursos y hacer esto de estarlos moviendo y poder como sacarlos de ahí para protegerlos es bien importante, porque no hay que criminalizar. Ya es suficiente, ya de suficiente odio sienten que tienen las personas en prisión y los adolescentes como para volvérselo a ver saliendo. Entonces, creo que es importante que se conozcan las raíces de por qué nuestros niños, por qué nuestros adolescentes están delinquiendo, y dar oportunidades, porque si no se hace, como decía anteriormente, vamos a seguir viviendo en este ciclo de violencia, en este ciclo de pandillas, y creo que es momento de que todos vivamos en este ambiente de paz otra vez. La mayoría de los niños en México tienen acceso a armas de fuego, y eso no se sabe tanto. Con los adolescentes, no solamente con los que trabajamos en este estudio, sino con los 250 con los que operamos día a día, 2 de 3 tienen acceso a armas de fuego antes de los 10 años. Entonces, muchas veces volteamos y decimos, híjole, están locos en Estados Unidos con sus balaceras y con sus pistolas, con los niños. Aquí en México también, nada más que muchas veces no nos enteramos. Entonces, es importante que veamos esta parte de la delincuencia, que veamos esta parte del delito como un ciclo, como un círculo, y que veamos cómo cada una de esas personas que están puede participar para apoyar. Entonces, pues bueno, voy a dejar más tiempo para mis compañeros y para ver si hay preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues vamos a continuar con el siguiente panel. El resultado es Israel González Goodman. Él es graduado. Dar una breve explicación pues, de mi trayectoria con los temas de prevención de violencia, hablando sobre investigaciones que he hecho de programas en Brasil, unos trabajos que tuve organizando programas de prevención en Estados Unidos y estudios sobre violencia en Chihuahua y en Nuevo León. Entonces, para comenzar un poco, mi interés con el tema de la prevención de violencia empezó en el 2011, cuando tenía 19 años, y me invitaron a dar clases de informática en Darién, que es la región del sur de Panamá, frontera con Colombia, y estaban dando clases en una prepa con jóvenes que estaban como a alto riesgo de involucrarse pues, en pandillas, en narcotráfico y esos temas. Y pues durante mi estancia ahí conocí a una chava en un baile típico en Panamá. Era muy linda y pues resultó que ella previamente había sido narcotraficante
ella tenía 20 años en ese momento, pero pues de los 11 años su mamá se había juntado con un narcotraficante y a los 14 años ella ya había vendido drogas, a los 15 ya había matado, pero conmigo era muy linda, entonces para mí fue como una experiencia personal muy importante en mi formación, porque me dio a entender de que muchas veces las personas se ven obligadas a hacer cosas que realmente no hacen parte de su naturaleza. O sea, tenemos el problema del narcotráfico internacional, la pobreza estructural, y eso los obliga a tomar este tipo de decisiones. Entonces, para mí fue realmente lo que me inspiró a querer trabajar con jóvenes para que tomen decisiones diferentes. Entonces, terminando mi trabajo en Panamá y parte de mi carrera, hice un semestre estudiando justicia social en Brasil, durante la cual hice una investigación sobre un programa de policía pacificadora que había comenzado en Brasil, y ese programa consistía en instalar bases de policías comunitarios dentro de las favelas para calmar los conflictos. Entonces yo, antes de empezar a hacer este estudio en el campo, hice algunos estudios académicos en los que veía cómo se replicaba este programa en partes de Río de Janeiro, y que tenía muy buen resultado, y creo que en parte era porque muchas veces los policías se convertían en como el primer enlace entre el Estado y estas comunidades, porque las comunidades donde se ve el pandillerismo, donde se ve la violencia, son comunidades que son completamente olvidadas por el gobierno. Entonces, estaba muy interesado yo en ver en qué manera que yo hacía, estaba muy limitado por el número de cantidad de personas que podía contratar, porque pues igual contrataba 5 chavos, pero sus comunidades seguían igual. Entonces, en ese momento conocí a un rapero que se llama Romba, de ahí de San Miguel, porque estaba buscando gente con quien poder hacer trabajo en campo, en las calles, con las pandillas, y no estaba seguro por dónde, y no tenía los lazos a las comunidades. De mi trabajo anterior en Nueva York, tenía ciertas ideas de diferentes modelos de trabajo. Hay uno en particular que se llama Cure Violence, que contratan a chavos expandilleros o que han estado en la cárcel, y que ellos son mediadores con las pandillas para prevenir conflictos, represalias, y también para referirlos a recibir apoyo. Entonces tenía esas ciertas nociones y empecé a trabajar eso con mi compañero Romba, y pues Romba se le ocurrió la idea de organizar un festival de hip hop por la paz, y pues yo dije, bueno, está bien. Entonces, al organizar ese evento, pues llegaron como casi 200 chavos, y yo dije, no, pues aquí escarbando pico y pala todo este tiempo, cuando pues realmente a los chavos lo que les interesa es el hip hop. Y el hip hop, para los que no conocen, es una cultura que nació en el Bronx, en Nueva York, a finales de los 60s, cuando había mucha violencia entre pandillas, cuando había muchos homicidios, cuando había pobreza extrema, mucha drogadicción. Y el hip hop surgió en ese ambiente, y era una manera para los chavos de demostrar como quién era, pero a través de la música, a través del baile, a través del graffiti, lo que han mencionado aquí muchos temas de pertenencia. Pues el hip hop era algo que les daba como esa identidad, que se sentían parte de una comunidad. Y de hecho el hip hop han hecho declaraciones ante las Naciones Unidas para establecerla como una cultura que promueve el respeto, la unión y la paz, y tiene elementos de perspectiva de género, de perspectiva de medio ambiente. Entonces, para mí, al terminar de hacer este festival, fue como que se me prendió el foco y dije, pues esto realmente es la mejor manera para trabajar con los chavos, una manera que les atrae, que les da identidad, que les hace sentir parte de algo, y poder acercarlos y enfocar sus energías en cosas más constructivas. Como dijo mi compañera, un chavo que es bueno para los secuestros, pues puede canalizar esa energía de otra manera, y es lo que más o menos tratamos de hacer, utilizando el arte y la cultura como método de expresión, porque muchas veces son chavos que tienen mucho trauma, que no saben cómo lidiar con eso, y pues el rap,
el graffiti, el breakdance son maneras en las cuales ellos pueden lidiar con todas esas emociones. Entonces, el trabajo que hacemos en Ranchero Pandillero, damos talleres también de hip hop en centros de rehabilitación, en el Cerezo, organizamos eventos comunitarios para restablecer el tejido social y creo que ahorita hemos tenido gran avances, pero sí nos hemos visto rebasados por la violencia del crimen organizado. Ahorita ha habido más de 100 muertos en San Miguel de Allende y casi ni uno es por problemas de pandillas, sino es problemas de crimen organizado. Y pues de estudios que yo he hecho de violencia en Chihuahua, en Nuevo León y pues lo que he visto en San Miguel, lo que me he estado dando cuenta es que el crimen organizado cuando llega a una ciudad empieza a trabajar con los jóvenes locales para controlar el mercado. Entonces, a fin de cuentas, los que acaban muriéndose, los que son como los soldados en la guerra, son los chavos. Y son chavos, y sí, por lo general los chavos vienen de pandillas porque son los más vulnerables, y más propensos a participar en la violencia. Y son chavos que pues, no tienen muchas oportunidades y ahorita lo que realmente está rebasando todo es creo que la metanfetamina, el cristal, que los chavos empiezan a fumar desde los 10 años y dejan de dormir, dejan de comer, se ponen paranoicos. Y entonces pues es lo que nos estamos enfrentando ahorita en San Miguel. El Ranchero Pandillero busca como que ser ese programa, ese lugar de apoyo para que no tomen el próximo paso y se involucren con el narcotráfico, porque incluso en estas ciudades, en Ciudad Juárez, en Monterrey, los policías dicen, nosotros no tenemos un problema de pandillas, tenemos un problema de crimen organizado, pero creo que el problema es la relación entre las pandillas y el crimen organizado. Gracias. Muchísimas gracias, Ael. Creo que tenemos tiempo para algunas preguntas. Y mientras piensan en estas preguntas, si alguien se anima, nada más quiero como comentar algo que hemos hablado y que todas hemos mencionado, es el tema de violencia, es el tema de pandillas o de grupos jóvenes en situación vulnerada, que debemos de verlo desde un tema de justicia social. Creo que todo el mundo compartimos esto. También compartimos, y espero que así sea, que es lo que yo tomé, es que los jóvenes buscan un sentido de pertenencia, ¿no? Los jóvenes están buscando un sentido de pertenencia. También hay una búsqueda de protección, afecto, y la creación de una familia. Entonces son puntos importantes que creo que hay que tomar en cuenta. También creo que es muy importante lo que se mencionó del principio, que parece que las respuestas del Estado han agravado la situación de las pandillas, no se ha dado la respuesta que hemos esperado, y que cuando el Estado interviene con lentes de militarización, no se crean realmente políticas públicas que ayuden a la construcción de la paz. Y bueno, yo de notas que tomé que creo que es imposible que las veamos todas. No sé si tengan alguna pregunta en el público, tengamos alguna pregunta. Sí, ahí va. Tenemos una de este lado, otra, y creo que podemos tomar otra más. Y con eso vamos a cerrar porque estamos muy en tiempo. Hola, buenos días. Soy el maestro Martín Íñiguez, doy clase aquí en la Ibero hace más de 20 años y soy especialista en el tema de pandillas transnacionales, Mara Salvatrucha, Barrio 18. Y actualmente soy director general en CEGOP sobre prevención social del delito y reconstrucción del tejido social. Me gustaría hacer una pregunta a la maestra Isabel y a los demás compañeros sobre el tema de las mujeres, tanto en las pandillas como en los cárteles. Desde mi punto de vista hay una enorme diferencia. Uno, las mujeres en las pandillas, particularmente en El Salvador, hay un mito que es el que había platicado la maestra Isabel Aguilar, que es el trenecito, que tienen relaciones sexuales, si es con la Mara Salvatrucha con 13, si es con otra Mara con 18 hombres. Esto tampoco es cierto. Lo comento porque yo me he dedicado a este tema de investigación, tengo un artículo sobre las mujeres invisibles en la frontera sur, que escribí hace varios años, pero que ahora lento y gradualmente las mujeres se han ido empoderando, no solamente en las pandillas,
sino también en los cárteles. Y tiene que ver con un proceso también que han tomado conciencia de su papel, que no es un papel chiquito, es un papel muy importante. Son aquellas que ayudan a liberar a los que caen en la cárcel, a los que necesitan algún abogado, muchas de ellas ya se han especializado, y yo creo que los próximos años que vienen vamos a encontrar mujeres líderes, tanto en las pandillas como en los cárteles, que esto además ya se ha venido dando en las series, pero yo creo que este es un tema de discusión muy importante, y lo que yo sí creo, y en la parte final que nos estaba comentando el moderador, que hay algo que no hemos tomado en cuenta, que es la reconstrucción del tejido social. No basta con sacar a un joven, a una mujer, de las circunstancias en las que vive, sino cómo nos lo replanteamos como comunidad, como sociedad. Hay que darles oportunidades de trabajo, educativas, laborales, pero algo muy importante que no es un problema de la familia, no es un problema del joven. Entonces yo creo que tenemos que replantearnos seriamente, particularmente en nuestro país, en México, hacia dónde aspiramos a llegar nosotros. Afortunadamente en la Ibero y en la Compañía de Jesús está participando con ustedes la CIAS por la Paz, que se dedican precisamente a la reconstrucción del tejido social. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con las mujeres en este tipo de organizaciones? Muchas gracias. Entonces, vamos con la otra pregunta y la hay acá atrás, y luego esta pregunta y cerramos, por favor. Hola, buenos días. Mariana Zaragoza, del programa Asuntos Migratorios de aquí de la Ibero. Yo tengo una pregunta para Isabel, muy específica, a ver si nos puedes compartir el tema de la sororidad y la solidaridad entre mujeres. Lo equiparabas, ¿no? Que la dinámica patriarcal dentro de las pandillas, dentro de las maras, pues es muy similar a la que vivimos las mujeres en nuestros entornos más normales, por decirlo de alguna manera, y siempre hay maneras de afrontar y el contexto, ¿no? Redes de solidaridad, muchas cosas. Y por lo menos entre las mujeres migrantes centroamericanas con las que nosotras hemos trabajado, siempre se construye esa solidaridad, esa sororidad, esa capacidad de resiliencia en conjunto. No sé si eso sucede adentro de las pandillas, a mí me gustaría mucho escucharlo, y nada más como en general quisiera plantearlo como un reto, porque no sé si hay una respuesta ahorita. Cada vez a México estamos recibiendo más jóvenes, menores no acompañados, adolescentes no acompañados, con unos problemas bien fuertes, ¿no? Con unos retos para la reinserción, para la inserción social, para los que se quedan aquí en México, bien fuertes, con problemas de drogas, con problemas de salud mental, salud emocional, que es un reto aún más grande en una sociedad pues, que cada vez criminaliza más a la migración. Igual creo que sucede con jóvenes pandilleros deportados que están llegando a la frontera norte sin ninguna oportunidad y pues encontrando también en el crimen organizado una salida, ¿no? Gracias. Y tenemos una otra pregunta, es claro, por favor.